Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión, en la clase de bioquímica, vamos a continuar con nuestra unidad número 2 con respecto al metabolismo de lípidos. Ya prácticamente son los últimos temas. En esta ocasión vamos a analizar el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces vamos a comenzar primero que nada describiendo cómo sería la estructura de este tipo de complejos. Bueno, cuando habíamos comenzado a analizar las características fisicoquímicas que tienen los lípidos, mencionábamos precisamente que una de las problemáticas que se llegan a presentar con respecto a su transporte es que, dada su naturaleza tan liposoluble, no vamos a, pues, disponer o no va a ser posible que estas moléculas se encuentren circulando a nivel de torrente sanguíneo, pues, disueltas en el plasma. Entonces, para esto, necesitamos nosotros que los lípidos, para que puedan llegar hacia otro tipo de tejidos, etcétera, pues necesitamos que estén asociadas con proteínas específicas que les van a ayudar precisamente a este tipo de transporte. Estas proteínas se les denomina apoproteínas, ¿sale? Por lo tanto, cuando nosotros combinamos una apoproteína con un lípido, lo que vamos a formar es un complejo supramacromolecular denominado apolipoproteína o simplemente lipoproteína. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a analizar, cómo se forman estas lipoproteínas, cómo es su estructura y sobre todo, pues, en qué parte del metabolismo van a participar de manera muy, muy importante. ¿Sale? Las lipoproteínas, como podemos ver en esta figura, prácticamente son como estos conglomerados en forma esférica, los cuales van a contener todos los tipos de lípidos que ya hemos analizado, es decir, colesterol, tanto en su forma esterificada y no esterificada, los triglicéridos y algunos fosfolípidos que van a estar obviamente asociados con estas proteínas. Por lo tanto, las lipoproteínas tienen muchas funciones, de las cuales vamos a mencionar que por supuesto que este tipo de apoproteínas nos van a servir para, pues obviamente brindar una cierta estructura a las lipoproteínas y de esta manera los lípidos se puedan transportar y se puedan acoplar en diferentes complejos como los vamos a ir analizando. También es importante que estas proteínas van a servir como una molécula de reconocimiento que les va a permitir interactuar con algunos receptores que se encuentran distribuidos ampliamente en los tejidos para saber e identificar o reconocer que precisamente ahí es donde se requiere aportar ese tipo de lípidos y por lo tanto vamos a considerar que son ligandos para este tipo de receptores, ¿de acuerdo? También al mismo tiempo, muchas de las enzimas que regulan el metabolismo de las lipoproteínas necesitan, por supuesto, reconocer qué tipo de lipoproteínas se trata o cuál es el contenido de la lipoproteína para que pues sepamos específicamente cuál va a ser el metabolismo o la reacción que se requiere en ese preciso momento. Por lo tanto, también van a ser tanto inhibidores como moduladores de la actividad enzimática y en algunos casos también se pueden utilizar como cofactores para el propio transporte de los lípidos. ¿Sale? Entonces, pues como estamos mencionando, pues cumplen muy diferentes y muy amplias funciones y aquí lo importante es que sepamos que vamos a encontrar diferentes tipos de apoproteínas que se van a asociar precisamente con algún tipo de lipoproteína en específico relacionado muy directamente con su función. Las lipoproteínas, como les mencionaba, con respecto a su estructura, pues son esféricas, ¿sale? Aquí podemos observar pues dos regiones muy bien diferenciadas en las cuales en la parte o en la porción más interna de este glóbulo, de esta esfera, vamos a encontrar todos aquellos componentes que tengan una naturaleza hidrofóbica, es decir, van a ser lípidos que prácticamente no sean polares, por ejemplo, los propios triglicéridos y el colesterol que se encuentra de forma esterificada, que ya habíamos comentado en la clase de biosíntesis y metabolismo del colesterol, como el colesterol poseía un grupo OH, el cual podría ser susceptible a ser esterificado o acoplado con una cadena de hidrocarbonada proveniente de un ácido graso. Entonces a eso nos referimos con el colesterol esterificado y que por ende pierde todas las propiedades polares o medianamente polares que pudiera llegar a tener la molécula del colesterol por sí solita. En cambio, en la parte más externa, lo que nosotros vamos a encontrarnos es con todos aquellos lípidos que poseen algunos grupos funcionales que les confieren cierta naturaleza polar
sobre todo presencia de grupos OH o grupos fosfato, tales como los que encontramos precisamente en los fosfolípidos, en el colesterol libre, donde va a aportar ahí su OH, como podemos observar en la figura, y obviamente las proteínas que van a estar en contacto con los, con los grupos funcionales o algunos aminoácidos que tienen cargas y que por lo tanto también van a poder interactuar, sobre todo con el medio acuoso circundante que se va a encontrar precisamente en el plasma. De esta manera, la unión de los lípidos que se encuentran en la parte más interna con aquellos que se encuentran en la parte más externa no son uniones fuertes, no son uniones covalentes. Esto se va a mediar también por las mismas interacciones o fuerzas de interacción débiles, tales como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones dipolo-dipolo, que prácticamente también nos ayuden a que los lípidos pues estén en constante modificación y estén variando de manera muy continua cuál es la composición y el contenido de lípidos que se van a estar transportando desde el interior o que se encuentren en la porción más externa. Eso es la parte medular, porque ahorita vamos a ver en la parte del metabolismo cómo nosotros vamos a ir transformando las diferentes complejos como tal y cómo se van a ir de acuerdo al sitio o al tejido en el que se requieran, por así decirlo, vertir o sacar o expulsar ese contenido al tejido y cómo va a quedar obviamente un remanente, ¿sí? Para que lo vean de una manera así como si estuviéramos hablando de una analogía, pues la lipoproteína, es decir, el complejo como tal de las apoproteínas con los lípidos, es una especie como de vehículo, de carrito, de camión, donde en su interior van a ir transportados los diferentes tipos de lípidos. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un autobús y le solicitamos una parada, entonces pues ahí se baja cierta cantidad de personas, que no es lo mismo en una parada que sea muy concurrida a una parada que solamente se baje una o dos personas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver que se modifica, sobre todo la estructura y la composición de estas lipoproteínas. Entonces, de acuerdo con estas características y dependiendo del contenido y por supuesto que mientras más lípidos contenga y más de ciertos tipos de lípidos pues estén en el interior de la lipoproteína, por supuesto que esto va a incrementar el tamaño o el diámetro y por ende la densidad de la lipoproteína. Por lo tanto, se menciona que, bueno, sabemos nosotros que de manera separada los lípidos poseen una densidad mucho menor que las proteínas, dado que son moléculas más sencillas. Las proteínas generalmente tienen un peso molecular mucho más grande y por lo tanto el contenido del tipo de lípidos de un tipo específico de lipoproteínas va a variar o va a estar inversamente relacionado con su densidad. Recordemos nosotros que para calcular la densidad necesitamos una masa dividida entre un volumen. Por lo tanto, si nosotros incrementamos el volumen de un cuerpo, de un objeto, ¿qué va a pasar con su densidad? Exactamente. Lo que va a pasar es que estamos dividiendo, por así decirlo, entre un número más grande y por lo tanto la densidad va a disminuir. Por eso es la relación inversa. Mientras más grande sea la lipoproteína, menor sería su densidad. ¿Sale? Entonces, esto nos permite que si nosotros hacemos técnicas de ultracentrifugación, pudiéramos clasificar o separar los diferentes componentes o los diferentes tipos de lipoproteínas que se encuentran circulantes en la sangre en 5 grandes categorías, que son las que encontramos aquí listadas, ¿sí? Estas están ordenadas de acuerdo a una menor hacia una mayor densidad. Por lo tanto, encontraríamos en primera instancia a los kilomicrones, ¿los recuerdan? Estos kilomicrones hablábamos específicamente de cómo son importantes y ahorita lo vamos a retomar nuevamente en la digestión de las grasas o de los lípidos que nosotros ingerimos a través de nuestra dieta. ¿Sale? Que sería la primera instancia de cómo pues estas moléculas, una vez que nosotros ingerimos alimentos con alto contenido o bueno, que simplemente tengan grasas, cómo pues luego van a ser transportadas hacia diferentes órganos. Entonces aquí tenemos los kilomicrones. En segunda instancia se encuentran las lipoproteínas de muy baja densidad o en inglés Very Low Density Lipoprotein o VLDLs, ¿sale? Luego las lipoproteínas de densidad intermedia, Intermediate Density Lipoprotein. Luego las lipoproteínas de baja densidad, Low Density Lipoprotein. Y las lipoproteínas de alta densidad o High Density Lipoprotein o en español los conocemos como HDL.
¿sale? Eso significa cada una de esas diferentes siglas. A mí esta tablita que les estoy mostrando aquí, que igual la checan con un poquito más de detalle en la diapositiva, nos habla muy específicamente de cómo varía la composición y el porcentaje del tipo de lípidos que cada una de estas lipoproteínas posee y por lo tanto nos permite explicar cómo pues estas moléculas no solamente son distintas con respecto a su tamaño y a su densidad, sino también con respecto a su composición bioquímica. Si alcanzan a observar un poquito los kilomicrones, por ejemplo, encontramos que el 86% está conformado precisamente por triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener principalmente nosotros los triglicéridos? Efectivamente, de la dieta. Entonces, por eso es que los kilomicrones los vamos a asociar precisamente a una mayor función, o cuando encontramos niveles de kilomicrones elevados en la sangre, pues los vamos a asociar a que de eso se está incrementando debido a que estamos incrementando nosotros la ingestión de alimentos que son ricos en triglicéridos o en grasas, ¿no? Estos, si lo comparamos, por ejemplo, con las VLDL, disminuye el porcentaje de triglicéridos y comienza a aumentar, por ejemplo, el porcentaje de colesterol esterificado. Sí, que en el caso de los kilomicrones abarca un 3%, o sea, prácticamente nada, pero en VLDL sí vemos cómo se incrementa un poquito más, ¿sale? Las IDL, por ejemplo, pues disminuye triglicéridos, aumenta un poquito más de colesterol, aumenta un poquito más de fosfolípidos, etcétera, ¿no? Y las que son aquí también clave son las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las HDL o lipoproteínas de alta densidad. ¿Por qué? Porque vean la LDL, ¿cuál es el principal tipo de lípido que está conformando su estructura? ¿Sí? Con un 42% encontramos aquí al colesterol esterificado, el colesterol que es no polar y que por lo tanto, recordemos que mientras más concentración o más cantidad de colesterol se encuentra en nuestro organismo, en nuestras células, eso puede conferir mayor rigidez a la estructura de la membrana celular. Entonces, ahorita vamos a mencionar la utilidad clínica que tiene, pero recordemos muy bien este dato. En cambio, las HDL, por ejemplo, disminuyen en bastante porcentaje, o sea, de hasta un 12%, la cantidad de este mismo tipo de colesterol esterificado y se incrementa, por lo tanto, la cantidad de apoproteínas que vemos ahí, ¿sale? En la tabla de abajo lo que están representando son los diferentes tipos de apoproteínas, que voy a estar hablando muy frecuentemente de estas apoproteínas en toda la presentación, donde encontramos, por ejemplo, las apoproteínas A, B, C, D y E, y a su vez cada una de estas tiene diferentes subclases, las A1, A2, ¿sí? Las B, por ejemplo, la B48, B100, C1, C2, C3, etcétera, y ahí vemos cuáles son las principales características y a qué tipo de lipoproteína van a estar asociadas y se les atribuye, por lo tanto, una función mucho más específica, pero eso pues lo vamos a ir retomando poco a poquito, ¿sí? En este esquema, entonces, en resumen, podemos observar cómo podemos comparar estos tres tipos de lipoproteínas que son las más comunes que vamos a estar analizando. Los kilomicrones, vean el gran tamaño que tienen, o sea, y que el contenido, o sea, todos esos puntitos que se ven de color amarillo precisamente corresponden con las altas concentraciones o el alto porcentaje de triglicéridos que vamos a encontrar en un kilomicrón, y en muy, muy pequeña medida las moléculas de colesterol esterificado, mientras que vean o comparemos con un LDL, que obviamente tiene un tamaño menor, pero como casi toda está pintada azul, o sea, estamos hablando que la mayor proporción corresponde precisamente con moléculas de colesterol esterificado, en cambio las HDL, pues se disminuye esta concentración, ¿sí? Y lo que aquí es más notorio es ver, por supuesto, el porcentaje de proteínas o de apoproteínas que estamos encontrando. Entonces, más o menos para que se imaginen, o sea, dimensionen de lo que estamos hablando, o sea, como les decía, lo que vamos a estar comentando de estas lipoproteínas son precisamente este tipo de complejos que van a servir precisamente para el transporte de lípidos y que por ende pues vamos a analizar las diferentes funciones a lo que está asociado en cuestión de metabolismo. ¿Sale? Entonces continuamos con esa parte.